Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Un programa que, como siempre, intenta acercarte, bueno, pues la realidad de los movimientos sociales, la información, las noticias, pues que no suelen aparecer en los grandes medios de comunicación y que, bueno, pues hoy, como no podía ser menos, 15 de mayo de 2014, pues va a estar dedicado prácticamente en su integridad a hablar de eso, del 15M. Tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa. El 15M, una fecha que probablemente para mucha gente ha quedado marcada pues para siempre, una fecha histórica, una fecha que en sus inicios pues no parecía que fuese más allá de una nueva movilización, de un nuevo intento de respuesta de la sociedad, pero que acabó convirtiéndose en algo vital, algo importante, algo que bueno, que intentaremos analizar y desmenuzar a lo largo de los próximos minutos aquí en Maravallu, en Radio Crash. La mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. También al final del programa hablaremos de Chiapas con motivo del asesinato de un dirigente de las bases de apoyo zapatista y te ofreceremos un reportaje sobre ese tema. Eso será en la última parte del programa. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Como te decíamos, hablaremos del 15M, recordaremos, pero intentaremos no ponernos muy nostálgicas, sino, bueno, hablar de lo positivo, de los avances, de en qué se ha convertido todo esto, de las mutaciones. También intentaremos conectar con alguna de las personas que sigue pues participando en esas mutaciones. Toma las plazas desde Acampada Xixón. No queremos que se nos asocie con ningún partido. No está nadie más que los ciudadanos. En este sistema de muerte que hay capitalismo, nosotros vamos a globalizar la resistencia. Política, su religión, su confesionalidad. Su memoria es pasado. Solo ha de servir para tener presente lo que han hecho y no volver a cometer los errores. Fuerza del movimiento, mucha más fuerza. La democracia. Toma las plazas desde Acampada Xixón. Bueno, pues eso que acabamos de escuchar era la entradilla que utilizábamos en aquella época, hace 3 años, en el programa especial que emitíamos todos los días aquí en Radio Crash, pues hablando de lo que sucedía ahí en aquella plaza, en la Plaza del Pueblo, en la antigua Plaza Mayor que se convirtió en la Plaza del Pueblo, aquí en Xixón, como ocurrió en tantas otras ciudades del Estado español y bueno, y también, bueno, pues su repercusión internacional que también la hubo. De acuerdo, los que creen, los que no. Los escépticos, los cuerdos, los que nunca fueron a votar. Y si nos ponemos de acuerdo, tal vez todo irá mejor. Y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, aunque sea en lo que no queremos, y si nos dejamos de cuentos y cambiamos esto, cambiemos esto. Y si nos ponemos de acuerdo, los que tienen, los que no, los mayores, los parados, los que
Y para hablar de 15M tenemos aquí en nuestros estudios a 4 personas que participaron en aquella movilización y que, bueno, pues con quienes vamos a hablar y con quienes vamos a hacer un poco de tertulia, pues para recordar algunas de las cosas que pasaron en aquella época y también, bueno, para ver un poco cómo ven lo que ha sido el desarrollo posterior del movimiento 15M. Está aquí Marta, está Joaco, está Rocío, está Hugo y, bueno, está Chus, en Cofrator también, pero bueno, como suele ser habitual en él, pues siempre detrás de una cámara de vídeo. Pero bueno, intentaremos luego liarle un poco para que también nos cuente alguna cosilla. Bueno, muy buenas a todos y a todas. Hola, buenas. Buenos días. Y feliz aniversario. Hola, buenas. Bueno, contarnos, a ver, para empezar, ¿cómo llegasteis al 15M? ¿Cómo tropezasteis con el movimiento? Bueno, empiezo yo. Venga, Marta. Llegué, pues como creo que casi todos, individualmente, pues por lo que estaba oyendo de lo que estaba pasando en Madrid. De repente no solamente estaba pasando en Madrid, en la plaza de mi ciudad también estaba pasando. Y me acerqué hasta allí, pues sola, sin ningún amigo ni ningún familiar. Y allí estaba más o menos todo el mundo como yo. Sin conocernos de nada nos pusimos a trabajar en equipo. Fue así de espontáneo. A ver, Joaco, venga, vamos así, seguir el orden, así ya no nos perdemos. Vale, sí, no, yo sí que estuve, bueno, la primera vez que estuve fue el propio 15M en Oviedo. Lo pensaba esta mañana leyendo alguna de las referencias que había en Facebook, ¿no? Fuimos un poco con la idea de encontrarnos, bueno, las mismas caras de siempre que estábamos o que se estaban yendo a las manifestaciones, ¿no? Y cuando llegamos y vimos un montón de gente, bastante, yo creo que de aquella daban unos 2000, que luego hubo manifestaciones mayores y tal, no sé, parecía que aquello que empezaba a pitar de otra manera, ¿no? Caras nuevas, gente nueva, gente muy joven y sobre todo yo creo que también con unas ganas muy claras de dejar que aquello estaba de una forma neutral, ¿no? Yo recuerdo un detalle en aquella manifestación, no recuerdo muy bien, algún partido, algún sindicato que estaba entregando un papel y había chavales de la organización justo por detrás hablando con todas las personas que recibíamos aquel papel, dejando claro que papel no estaba permitido entregarse en aquella manifestación y que no se quería significar de ninguna forma política con ningún partido, ninguna organización, ¿no? A mí aquello me gustó, la verdad. Bueno, yo me enteré a través de correo electrónico, me llegó la convocatoria del 15 de mayo en Oviedo, que me sorprendió gratamente. Bueno, es como un pensamiento que teníamos todos y que nadie acababa de hacer nada ni acaba de surgir, y entonces me animó bastante y después, al cabo de 2-3 días, alguien comentó, un amigo, que al parecer estaban acampando en la Plaza Mayor y bueno, también un poco como Marta, me acerqué yo conmigo misma. Bueno, aquel día bajé con 2 personas, que luego ya nadie más me acompañó. Y bueno, estábamos todos un poco igual, no nos conocíamos de nada. Hubo gente, yo en concreto no acampé, no llegué a dormir allí por cuestiones laborales y bueno, pero sí se empezaron a hacer cosas, a trabajar en conjunto y bueno, fue algo novedoso para todos que bueno, a mí especialmente me gustó y me animó a seguir. Bueno, yo no pude ir a Oviedo el 15 de mayo porque fue mi último día de un curro que tenía, un trabajo repartiendo revistas en los aledaños del Molinón, y ese día coincidió que era el último partido del Sporting de la temporada. Y allí tuve que quedarme con mi jefa, que es una buena amiga mía y que también quería ir, tampoco pudo. Y luego al día siguiente una amiga en el Facebook comentó que el martes 17 iba a haber una concentración o algo, así no se concretaba mucho, en la Plaza Mayor, así que me decidí a ir y fui también con esa idea de encontrarme caras conocidas, pero mi sorpresa fue que no vi a nadie conocido hasta que apareció Betty, que bueno, es una pequeña leyenda dentro del 15M de Gijón, una de esas personas que estuvo ahí al pie del cañón todo el tiempo. Y bueno, yo tampoco acampé, no me quedé a dormir, pero desde luego participaba en las asambleas
Fui un miembro fundador del grupo aquel grupo de Sanidad y Salud, en el que también estuvo nuestra amiga, y bueno, fue todo muy espontáneo e inesperado. Yo no sé si tenéis algún recuerdo especial de avanzando un poco en el tiempo, porque bueno, como decíais, empezó la acampada así pues de una forma espontánea, o aquella concentración donde no estaba muy claro qué iba a pasar, o alguien que dijo pues yo me quedo aquí, si alguien más se queda, pues y alguien dijo, pues si te quedas tú yo me quedo también, y a partir de ahí nació todo, ¿no? Y de repente en pocos días aquella plaza estaba llena cada vez que había una convocatoria, y estaba llena de vida y de gente haciendo cosas que, la verdad, yo por lo menos el recuerdo que tengo era que era, por un lado, un caos, porque había muchísimas cosas a la vez haciéndose, pero por otro lado que había una energía ahí flotando en el ambiente muy importante, ¿no? ¿Cuál es el mayor recuerdo, el mejor recuerdo que tenéis de esa primera época de la acampada? Para mí el mejor recuerdo era a veces el peor, las largas asambleas debatiendo hasta las tantas de la mañana, que nos lo prohibíamos a nosotros mismos y volvíamos a caer, ¿no? De repente, después de 30 años callados, parecía que no nos podía callar nadie y no podíamos casi ni dormir. Dormíamos lo justo porque había tantas cosas que hablar y tantas cosas. Para mí aquellos largos debates es lo que más recuerdo con cariño, hablando y sintiendo una conexión increíble con gente que acababa de conocer. Sí. Bueno, yo recuerdo, a ver, en positivo, a mí me parecía alucinante ver el ritmo al que se estaba llevando, ya lo quisieran algunas organizaciones, aquel ritmo constante todos los días, aquella cantidad de gente en la asamblea debatiendo, yo creo que sobre cuestiones de fondo y cuestiones importantes, y de hecho ahí está todas las reflexiones que el 15M ha ido haciendo y ha ido desenmascarando de todo lo que está pasando en este país, incluso fuera del país, pero luego yo me quedaba siempre con una sensación un poco como de vacío y de desesperanza, que era cuando te salías de la plaza, ¿no? Y te ibas para casa ya a lo mejor solo, esa sensación de que parecía que durante 2 horas, 3 horas el mundo estaba parado y congelado ahí en la plaza, pero en el momento que cruzabas y salías de la plaza veías a la gente que seguía con sus historias, con sus compras, con sus movidas, con el mismo mundo de trampa en el que nos han montado, ¿no? Entonces esos 15 minutos de llegar caminando hasta casa era una sensación un poco pues desesperanzadora, ¿no? Afortunadamente yo lo que sí que creo es que poco a poco eso que cuenta, a mí me gusta mucho el último disco de Nacho Vegas, además yo creo que es un tío que se está mojando muchísimo a nivel político y me parece muy importante, ese run run del que habla en el último disco, ¿no? Nos quieren en soledad, nos tendrán en común. A mí me parece que lo que el 15 me ha ayudado pues ha sido justo a eso, ¿no? A que ese run run se mantenga con sus distintas mutaciones que tú contabas al principio y demás y tal, pero que de alguna manera ahora ya hemos despertado y no nos vamos a callar, de una forma o de otra vamos a estar ahí, ¿no? Pero ya digo, la sensación un poco positiva de la plaza constante, pero a la vez también un poco la desolación de por qué no más gente se apunta a esta historia, ¿no? Bueno, yo un buen recuerdo, creo que lo que se tenía entonces era una gran capacidad de acción-reacción. En el momento que pasaba algo se reaccionaba inmediatamente y ya se ponía uno a hacer cosas. Yo me acuerdo en concreto de cuando pasó el desalojo de Plaza Cataluña, que en el mismo día se empezó a rolar una convocatoria, se empezaron a repartir octavillas por todo Gijón, y esa misma tarde en Parchís fue donde nos concentramos, hicimos una pequeña marcha, nos concentramos bastante gente y fue todo en el momento. Yo creo que eso lo perdimos un poco, el saber reaccionar ante un hecho en concreto y zas, para adelante. Y eso yo creo que hoy en día falta. Pues yo en principio me quedo con ese primer día, bueno, esa sensación de llegar, no conocer a nadie y sentirte un poco desubicado, y luego pensar que precisamente eso es lo interesante, que esto es algo nuevo, que es distinto y que también parte de lo que había antes, pero va por otro nuevo camino. Y me estaba acordando ahora del aquel primer desahucio paralizado en el Coto, que apareció el hombre que estaba desesperado,
no sabía qué hacer, y parece ser que alguien le sugirió que fuera a la plaza y echáramos una mano. Y fue un poco el germen local de lo que luego fue la plataforma Afectados por la Hipoteca, de ir en tropel allí, ponernos en las escaleras, impedir el paso de la policía y paralizar el desahucio. Aquello fue como... O sea, está muy bien hacer asambleas, debates, manifestarnos, pero aquello fue la primera acción real, o sea, de algo concreto y que se consiguió. Para mí fue muy, muy importante. Hablando precisamente de esa primera acción y de lo que fue el germen de la plataforma de afectados por la hipoteca, quizá sea una de las mutaciones que más se haya desarrollado, por lo menos aquí en Asturias, que no existía en aquel momento, aunque en otros sitios sí, ya había nacido en otros sitios del Estado el movimiento Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca. Respecto a esas mutaciones o esa valoración que se puede hacer de cómo se ha desarrollado el movimiento posteriormente, también me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Qué valoración hacéis de todo esto? Pues mi valoración es, yo creo que la única que se puede hacer, y es que las iniciativas que funcionan son las que la gente se apunta. Es decir, aquí la plataforma de afectados por la hipoteca, o que bueno, en realidad como plataforma empezó a funcionar después, ¿no? Cuando ya se unió el grupo que trabajaba aquí, nos llamábamos Stop Desahucios, y ese grupo empezó a funcionar realmente cuando la gente, es decir, conocíamos la plataforma de afectados por la hipoteca que trabajaba en Barcelona, y allí la gente que era ayudada a que no le quitasen su casa, luego se quedaba en el grupo a ayudar a otros que venían con el mismo problema, y funcionaba, y así fue como fueron creciendo y como fueron solucionando problemas y evitando que echasen a gente de sus casas. El problema que pasaba aquí era que era el mismo grupo, cada vez más pequeño, porque la gente se agotaba y no tenía vida propia, los que se quedaban allí a ayudar a la gente que venía a pedirlo. Hasta que la gente que era ayudada no se quedó a ayudar a otros, la cosa no empezó a funcionar, y para mí ese es el mayor aprendizaje que nos tenemos que llevar, porque las iniciativas que están funcionando son esas, en las que participamos todos, y por eso decíamos que el 15M somos todos. Puede ser un grupo el que salte la chispa de la necesidad de salir a la calle, pero tenemos que ser todos los que salgamos, si no, no funcionan. Sí, bueno, yo no solo, vamos, siempre me ha parecido digno de mención, de elogio, de gratitud, ¿no? Todo lo que la gente que está militando en el día a día dentro de la plataforma Afectados por la Hipoteca ha conseguido hacer, ¿no? Lo que dice Marta además también es cierto. Yo leía el otro día que alguien decía que no hay movimiento más vanguardista en España que la PA, ¿no? En el sentido justamente de lo que estamos planteando. Y esto yo creo que también ha ayudado un poco el 15M a hacerse creer a la gente que sí se puede, ¿no? El empoderamiento, esa palabra que tanto se maneja ahora, pero que yo creo que es necesaria, porque si uno no se acaba de creer que es capaz de luchar contra las estructuras, que es capaz de cambiar el sistema, es imposible que sea capaz de dar el 100% o el 150% como están dando algunos de los militantes de la PA, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que también el 15M ha ayudado también a visibilizar, ¿no? Bueno, pues no sé si decir pequeños proyectos, pequeñas ilusiones que han servido también para visibilizar que otro mundo es posible, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que pueden funcionar de otra manera, ¿no? Sí quería mencionar también, porque me parece que fue un movimiento que, si no nació a la par, nació relativamente cerca, vino un poco de Cataluña, todo el tema del planteamiento de la plataforma de auditoría por el tema de la deuda, ¿no? Algo que ya se experimentó en otros países, que ahora aquí está empezando a coger fuerza, ¿no? Y que incluso ya vemos como ciertos partidos políticos lo están demandando dentro de sus propios programas, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental. Yo estoy medio participando a veces, cuando puedo, también en una historia que estamos intentando visibilizar en Gijón sobre el tema de la auditoría ciudadana de la deuda, a partir de una herramienta informática que han construido en Cataluña y que yo creo que en un plazo relativamente corto lo vamos a sacar a la luz, pues, con la idea de que los ciudadanos puedan participar, se puedan enterar de qué se gastan los dineros de Gijón y puedan también plantear sus propias demandas al ayuntamiento, ¿no? Bueno, yo respecto a la PA en concreto, en Asturias, de mano, bueno, era lo que era, como había varios grupos de trabajo en la plaza,
que fue realmente uno de los que quedó y derivó y mutó en lo que es la plataforma de afectados por hipoteca, que era el grupo de vivienda, ¿no? Si no me equivoco. Creo recordar, que empezó con Miguel, que bueno, si conectáis con él os explicará mucho mejor que yo. Sí ha sido la mutación como más importante, la que ha derivado gran parte de gente del 15M, la que más gente ha ido atrayendo. Bueno, dadas las circunstancias es normal, porque si no es un día es otro, todos los días hay desahucios, por desgracia. Creo que es cada día más fuerte y que han estado consiguiendo muchas cosas. Como digo yo, pequeñas grandes victorias. Es como lo que más evidente es cuando hay una lucha, parece que todo es como muy despacio, que no se ven las cosas directamente, y aquí es lo que yo creo que es lo más evidente, porque sí se han parado desahucios, se han conseguido daciones en pago, alquileres sociales, realojos. Entonces yo creo que eso motiva más a la gente a creer que si uno se junta y se posiciona, que sí se puede. A ver, la plataforma de afectados por la hipoteca ahora mismo en Gijón está un poco... surgió, bueno, no solo del grupo de vivienda, sino también de la Asamblea del Llano, que fue la única que se mantuvo, la única asamblea de barrio que continuó reuniéndose, continuó haciendo las asambleas, y como la gente de la plataforma coincidía más o menos con esa gente que seguía manteniendo la actividad del 15M, pues ha acabado entremezclándose un poco. O sea, el 15M de Gijón ahora mismo es prácticamente la PA, pero también el grupo de medio ambiente, que si no recuerdo mal sigue activo, y ese sí que ha tenido una continuidad. Y lo que pasa es que, claro, quizás su actividad no es tan espectacular como la de La Paz. Es un grupo que mantiene un perfil más bajo, pero continuo. Bueno, pues ya que estamos hablando de La Paz y que mencionabais a Miguel por ahí, pues vamos a intentar hablar con él. Muy buenas, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos con Marta, con Joaco, con Rocío y con Hugo, y bueno, estamos hablando un poco del 15M, recordando algunas historias y hablando sobre todo de las mutaciones, y una de ellas pues es la plataforma de afectados por la hipoteca, que tú conoces perfectamente. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú ahora mismo, cómo está la situación dentro de la PA de Asturias? Bueno, antes de nada un saludo a los compañeros que bueno, tuvimos la suerte de conocernos ahí en aquella acampada, ¿no? de Sison, acampada de Sison. Y bueno, sí, es verdad que la plataforma nace a partir del grupo de barrios y pueblos del 15M de Sison. Y bueno, parece que fue hace 2 días, ¿no? Hemos vivido 3 años y la verdad, algunos no nos acordamos de lo que estábamos haciendo hace 4 años, ¿no? Pero parece que fue hace poco, pero a la vez parece que fue hace mucho, ¿no? Y bueno, ha cambiado mucho, lógicamente, desde que estábamos ahí en la acampada, lo que es en sí la plataforma. Ahora mismo, pues bueno, pues tenemos 2 asambleas, una en Oviedo, otra en Gijón. Estaremos atendiendo, lógicamente, muchísimos más casos, porque la problemática, lejos de solucionarse, está cada vez empeorando más, ¿no? Y ya no solamente en el tema de hipotecas, sino en el tema de vivienda de alquiler y bueno, y también en el tema de vivienda social, aunque nos parezca increíble, personas que han solicitado una vivienda social, la cual no pueden pagar por diferentes motivos, pues también son expulsadas de su casa, ¿no? Y no obstante tenemos un desahucio mañana precisamente por el Vipasa, ¿no? De una vivienda social por no haber podido pagar el alquiler. Entonces, por desgracia, si el futuro lo veíamos negro aquel 15M y días sucesivos, hoy 3 años después en la problemática de vivienda lo seguimos viendo igual de negro o más negro todavía, ¿no?
Sí, ¿puedes explicarnos un poco más, contarnos un poco más ese caso que mañana va a haber, ese desahucio que hemos conocido, bueno, esta misma semana, y bueno, para aprovechar también para difundir y hacer un llamamiento a que la gente pueda participar en el stop, ¿no? En el stop desahucio. Sí, sí. Bueno, ese desahucio es en Ujo, en Mieres. Estamos convocando a la gente a las 8:30 allí en el barrio de La Vega, bloque número 1, de una vivienda del Vipasa. Bueno, pues esta es una familia que durante 3 años estuvieron viviendo en una vivienda, bueno, no podemos decir una vivienda porque era un local, que el Ayuntamiento de Río Turbio les cedió para que pudieran vivir sin ducha, porque había sido, creo, una antigua peluquería. Estuvieron luchando durante 3 años por una vivienda social. Cuando por fin se la dieron, ella, la mujer, tiene una minusvalía del 82% y está en silla de ruedas, y le dieron una vivienda que no estaba habilitada para la silla de ruedas, a pesar de que sabemos que el Vipasa tiene viviendas para personas con minusvalía y cerradas, ¿no? Bueno, pues esta familia se la dieron también sin agua caliente, con el termo estropeado, y tuvieron que pagar la conexión de agua y luz, algo que también hace el Vipasa, da las viviendas sociales. Las personas tienen que pagar la conexión de agua y luz, y luego te lo descuentan del teléfono, del teléfono, no sé qué estaba pensando, te lo descuentan del alquiler. Esta familia pagó 300 euros y solo le descontaron un mes de alquiler, que eran 55 euros en la vivienda social. Siguen sin agua caliente, a pesar de que les han prometido un montón de veces de arreglarse la caldera, y hace poco pues recibieron los atrasos del salario social, y ese dinero lo que hicieron fue invertirlo en adecuar la casa para que ella se pudiera mover por la vivienda. Entre otras cosas, para agrandar las puertas, porque si él no estaba en casa y ella quería entrar a la habitación, tenía que tirarse al suelo e ir rectando por el suelo para poder echarse en la cama a descansar. Entonces, como no pagaron esos meses, pues ahora, bueno, mañana el Vipasa los quiere desahuciar. Para la gente de Gijón estamos quedando a las 7:15 en el Centro Municipal Integrado del Llano, aunque bueno, hemos presentado un recurso de paralización, igual tenemos suerte y se paraliza. También, bueno, en principio contábamos con tu presencia y la de Aida aquí en los estudios. No habéis podido venir porque, bueno, acabáis de despedir también a un compañero, a una persona que estaba también, no sé, me gustaría también que nos comentaras un poco ese caso y denunciaras un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Pues sí, a un compañero de 82 años que después de meses peleando con Caja Laboral para que nos diera un papel en el cual dijera que no se le iba a reclamar la deuda, aunque de Caja Laboral nos lo decía de palabra a nosotros y a ellos también, pues nosotros solo pedíamos que nos diera un papel en el cual se dijera, y que esta persona, sabiendo que ya tenía una enfermedad y sabiendo que bueno, que podía suceder este triste desenlace, ¿no? Pues por lo menos para que, por un poco de humanidad, ¿no? Pues se fuera tranquilo, ¿no? Caja Laboral nos lo ha negado siempre, ha dicho que eso es imposible, a pesar de que nos ofreció la posibilidad de hacer otro documento saltándose la legalidad. Eso hay que decirlo y hay que denunciarlo. Y nosotros nos hemos pedido, dentro de la legalidad, un documento interno de no reclamación de deuda, y que fuera, aunque fuera con una cláusula de confidencialidad, para que esto no saliera ni a prensa, para que otras personas que estuvieran en la misma situación no se pudieran beneficiar, como ellos nos decían, pues nos lo han negado. Y bueno, pues tristemente ayer esta persona falleció, y bueno, lo que tenemos muy claro es la falta de ética, de humanidad de las entidades financieras, de las personas de los departamentos jurídicos que están detrás y de recuperaciones, pero también lo que tenemos claro es que esto no va a quedar así. No nos vamos a conformar con que a mañana nos den ahora, porque se sienten culpables. Bueno, no se sienten culpables, ellos no se van a sentir culpables, ¿no? Pero bueno, no nos va a servir que nos den mañana el documento para Eura. Esto no va a quedar así, y te digo que los vecinos del barrio se van a enterar de lo que ha pasado. Muy bien, Miguel, pues nada, te dejamos, te agradecemos que nos hayas atendido así, aunque haya sido por teléfono, y bueno, y en este momento un poco complicado, y bueno, pues ya seguiremos como siempre al tanto de todas las actividades de la PA. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos los que están ahí, y nada, y que el 15M sigue vivo, se llame como se llame, y que vamos a seguir luchando. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Miguel, un beso. Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Bueno, pues vamos con un poquito de música y rápidamente retomamos esta tertulia. Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, te entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad. Y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y 2 yogures en el Mercadona de Pumarín y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café. Te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Si esto no es el fin, si esto no es el fin, si esto no es un final, entonces es la bomba que va a estallar. Es una bomba y va a estallar. Es la bomba que va a estallar. Y en la tele dan la muerte lenta de algún experto en el mundo global. Y oyes el timbre y al abrir la puerta hay una multitud haciendo crack. Una multitud haciendo crack. Bueno, pues ahí estaba Nacho Vegas en ese tema, Cómo hacer crack, en un
tema que está, bueno, incluido dentro de un recopilatorio de la Fundación Robo, que también, bueno, fue otra de las mutaciones, en este caso musicales, donde un montón de gente, un montón de grupos, de artistas, pues han ofrecido sus canciones para ir aglutinando todos esos temas que de una u otra manera tienen que ver también con el movimiento 15M. Seguimos aquí hablando en Maravallu con Marta, con Joaco, con Rocío y con Hugo sobre el 15M y sus mutaciones. Una de ellas, ya que estamos en campaña electoral, vamos a hablar también de esas mutaciones. No os voy a decir a quién vais a votar o si vais a votar o no, eso os lo guardáis, pero sí que me gustaría, bueno, que comentaréis un poco cómo veis o qué opináis de la aparición de, sobre todo yo creo fundamentalmente, de dos partidos políticos, el Partido X y Podemos, que de alguna manera, bueno, pues tienen detrás la filosofía del 15M. Hay quien lo critica pues como que se está utilizando para esta campaña, hay quien cree que era hora o era necesario que hubiera también alguna alternativa política en este sentido. Venga, vamos a darle, opinar, si esto es un micro abierto, es un micro abierto. Voy a mojarme, espero no herir la sensibilidad de nadie, no. Estoy encantada, no puedo opinar prácticamente casi nada del Partido X porque desconozco bastante del tema, entonces pues por ahí, sintiéndolo mucho, no venía a opinar. Y del Partido Podemos, pues me encanta que aparezcan esas iniciativas, hacen falta, es muy necesario, imprescindible que haya una iniciativa de izquierdas, ya que los partidos que se llaman de izquierdas están haciendo políticas neoliberales también. Pero con peros, porque no entiendo por qué para captar a la gente de los movimientos, que no somos idiotas, que no somos tontos, es un partido político, ¿vale? No es una iniciativa ciudadana. Entonces, partiendo de esa diferencia en el momento, a mí me han perdido por ahí, porque las personas que estamos reclamando transparencia no podemos dejar de serlo luego. Y a mí me ha dado esa impresión de que me querían vender una iniciativa ciudadana como un partido político, y a mí me han perdido simplemente por ahí. Pero, insisto, me encanta que exista ese tipo de iniciativas, me parecen necesarias y mucho más válidas que lo que hemos tenido hasta ahora en toda esta etapa de bipartidismo. Yo tengo una sensación parecida. Sí, o sea, estoy encantado de que hayan aparecido estos partidos, pero no dejo de quitarme una cierta sensación de no sé, de mosqueo, de decir, bueno, esta gente sí ha surgido, está aquí, es una alternativa real, pero tampoco veo del todo claro sus intenciones, sus motivaciones y bueno, su estructura y su organización. Bueno, desde luego sí tienen más transparencia que otros partidos, pero no termino de... Sobre todo yo creo el problema que tengo con Podemos es esa aura mediática que tienen, sobre todo Pablo Iglesias. Es que me repatea un poco ese hombre. Yo siento decirlo, pero me parece que está encantado de haberse conocido. No lo sientas. Bueno, puedo decir, es que es... Sí. Yo un poco como ellos dos. También, como dice Marta, el Partido X no puedo opinar, no tengo mucho conocimiento. Sé que hay tropecientos mil ahora partidos así un poco de este estilo y yo ando bastante perdida. Respecto a Podemos, se conoce un poco más, sobre todo porque, bueno, yo sí sé que hay gente participando a tope que conocemos, gente que ha estado en el 15M, en La Madreña, etcétera, gente que no me merecen personalmente ninguna desconfianza porque los conozco y aprecio. Pero bueno, es también como dice Hugo, yo personalmente, bueno, aquí uno es libre de decir lo que le apetezca, está claro. Yo como opinión personal, pues a Pablín lo tengo un poco atragantado, pero es una cuestión mía personal, o sea, no entiendo tampoco el empeño de por qué tener que traer en todo momento a la estrella VIP que es Pablín, a pesar de los gastos que pueda suponer. Creo que tendrían que intentar también llegar a la gente como las personas, como gente sin más, como hemos sido, sin
tener que utilizar determinado icono o imagen que es en lo que creo que él se ha convertido. Yo reconozco que estuvimos en la primera charla o presentación que hubo en Gijón, que hubo bastante gente, estuvimos allí. Sí, a ver, todo lo que hablan o todo lo que pueda decir, en cierta manera es lo que yo pienso, pero es de esto que te deja, a mí me dejó fría, o sea, ni frío ni calor, no me llegó a emocionar, en parte me da rabia porque me da esta envidia esta gente que está tan a tope con ello, tan ilusionada. Yo es que en su momento tenía más la ilusión que ahora y lo respeto enormemente, desde luego esto yo ni sé lo que voy a hacer el día 25, desde luego, pero mi impresión es que si lo que quieren hacer es atraer a la gente, yo creo que en parte están consiguiendo un poco lo contrario en algunas personas, pero bueno, eso es opinión mía personal y nada más. Claro, yo me voy a mojar en la línea contraria, por supuesto. A ver, yo creo que habría mucho que analizar aquí, ¿no? Lo primero, porque este fue un debate que también salió del 15M, es si realmente desde la vía política se puede cambiar algo o no. Yo creo que este es un debate que estuvo en el aire y que muchas veces se discute, ¿no? Hay quien cree que la solución pasa por movimientos ciudadanos constantes y potentes, como fue el 22M, y que realmente los partidos políticos, en el momento que lleguen arriba, da igual de dónde vengan, que al final se van a entregar y se van a vender al capital, ¿no? Para mí este es un primer debate. Luego, respecto al tema de Podemos y de Pablo Iglesias, del Partido X, he leído mínimamente el programa político, pero es que leo varios programas políticos de varios partidos y con todos los programas políticos estoy de acuerdo. Si es que ayer leí al de Equo y me parece alucinante. Digo, joder, si se cumpliera esto en Europa, se acabarían muchos de los problemas. Luego el problema está en cómo eso se pone o no se pone en marcha, ¿no? Pero en concreto yo sí que también creo que el 15M en general, no sé si el 15M o luego ya la experiencia personal de cada uno, nos ha dejado una acidez política permanente. No nos fiamos de nadie. Estamos constantemente, no digo que con razón o sin razón, ¿no? Pero yo a veces ya, como que me voy de ciertos debates porque digo, coño, es que no hay ningún referente válido para nosotros, ¿no? Y a ver, yo en este sentido, a mí hay gente en Izquierda Unida que me atrae mucho y me parece gente muy valiente y que está haciendo cosas bien, como puede ser Alberto Garzón, por ejemplo. Me parece un chaval con el que sintonizo mucho, ¿no? Por ejemplo, con Podemos, yo ayer estuve viendo el debate de Canal 10, donde la entrevista de Neira y demás y tal, y es que todo lo que dijo Pablo Iglesias es que estoy de acuerdo con él al 100%, ¿no? Luego, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en cómo se instrumentaliza eso y cómo se garantiza que lo que realmente se trabaja en los círculos funcione arriba. ¿Se está haciendo bien? Hombre, yo por cosas que oigo estoy medio cercano, no estoy participando, pero sí estoy medio cercano porque tengo amigos ahí. No se está haciendo todo lo bien que se debería hacer, pero es cierto que se está haciendo mucho mejor que en otros partidos que también se definen de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo claro, o sea, primero porque hay personas que van en la lista de Izquierda Unida. Yo siempre he votado, no me voy a abstener, no me niego a abstenerme, es una opinión personal mía, siempre he votado a Izquierda Unida, pero en este caso yo voy a votar a Podemos porque, entre otras cosas, bueno, la lista que lleva Izquierda Unida a mí personalmente no me convence para nada, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión. Ahí está Joaco, mojándose del todo. Bueno, mencionaba antes, no sé si fue Rocío, mencionaba La Madreña también, bueno, aunque nos pilla un poco lejos, allí pues a 28 kilómetros de aquí de nuestra ciudad, pero yo creo que también ha sido una de las mutaciones aquí en Asturias más importante, ¿no? Dentro de una de las más importantes, sobre todo por lo que era los movimientos sociales en Oviedo y la capacidad de convocatoria y de movilización y de hacer actividades en la capital, ¿no? No sé, vamos a también intentar hablar con Emilio de La Madreña, porque precisamente ayer conocíamos esa orden de desalojo de la audiencia provincial, pero sí que me gustaría que mientras hacemos la conexión me comentarais un poco qué visión tenéis de ese centro social ocupado y de ese movimiento de ocupación en el que, bueno, nació, digamos, también de la gente del 15M de ahí de Oviedo, ¿no? Para mí es lo decía ayer en las redes sociales, cuando me enteré de la noticia, para mí es una de las actividades del 15M, de las iniciativas que tuvo el 15M que recuerdo con más cariño y que incluso me hacían sentir un poco orgullosa, ¿no? Incluso después de llevar un tiempo ya alejada o desvinculada, que ya no, porque estuve muy implicada en diferentes actividades. Yo iba allí a iba a un curso de teatro y me apunté como alumna a diferentes talleres y también como profesores en la cooperativa de parados impartíamos talleres de las actividades y talleres que hacíamos nosotros en la cooperativa. O sea que
es de las actividades, ya te digo, de las iniciativas que recuerdo con más cariño. No apostaban una semana por su duración, y después de tanto tiempo y todos los barrios, tantas asociaciones de Oviedo implicadas, y la sentencia de un tribunal reconociendo los beneficios de las actividades sociales que tenía el centro, pues la verdad es que fue una sorpresa lo de ayer, que me llenó de pena y de tristeza, la verdad. Bueno, pues tenemos a Emilio ya al otro lado del teléfono. Vamos a aprovechar para que nos cuente. Emilio, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por llamar. Bueno, pues nada, estábamos aquí tertuliando un poco sobre el 15M y sobre sus mutaciones, y precisamente ahora estábamos hablando de la madreña, quizá como una de las mutaciones más importantes en la capital asturiana, en Uvieu. Y precisamente también, justo ayer conocíamos esa noticia de que la Audiencia Provincial ordenaba el desalojo. Ya sabemos también que hay una asamblea hoy a las 8 de la tarde, pero cuéntanos un poco cómo se recibió esa noticia. Pues se recibió, por un lado, con cierta consternación por la gente que acude al centro, lógicamente, después de haber demostrado durante más de 2 años el interés social, la utilidad, que cualquiera podía hacerse con ese espacio, porque la ciudadanía logró apropiarse, pues enfrentarse a lo que era inevitable, ¿no? Que en algún momento pues se le diese la razón a Sedes, ¿no? Porque esto es una batalla que se tiene que ganar en la calle, en el campo político, no estrictamente en lo judicial. Desde el principio sabíamos que era una cuestión de tiempo, que se trataba de consolidar el espacio, de abrirlo y de que mucha gente participase. No es una sorpresa en ese sentido, y sabemos que el pulso sigue en el mismo sitio en el que empezó. El centro se recuperó en las elecciones del 20N, donde planteamos que las elecciones importantes no era PSOE-PP, sino quieres o no tener una vida digna, quieres o no tener un empleo y un futuro en Asturias. Y esas elecciones siguen en el tablero, siguen en la mesa, y no es mal momento el que nos recuerden la importancia de desalojarlos a ellos antes de que nos desalojen. No sé si, hace apenas 2 meses había un auto del juez de ahí que está llevando el tema, donde, se negaba o rechazaba ese desalojo, y en menos de 2 meses la Audiencia Provincial dicta todo lo contrario. No sé si eso tiene que ver con algo, es casualidad, esa celeridad en el tema, ¿cómo lo veis? Hombre, llama la atención que se hayan presionado primero al juez de instrucción. La empresa Sedes descalificó el auto del juez instructor, calificándolo de poco responsable y poco serio, cuando para nosotros lo que mostraba era que cada vez más gente se sensibiliza y se corresponsabiliza de lo que son los cambios que en buena medida yo creo que contribuyó el 15M a naturalizar, ¿no? Que la buena gente, la gente razonable, es la que sabe realmente hacer las cosas, no los corruptos que gobiernan en ayuntamientos endeudados. Y eso quedaba reflejado en ese juez, en el auto de ese juez, como por ejemplo las sentencias contra Cajastur, ¿no? Que de alguna manera tratan de corregir el robo de los ahorros de tanta gente. Pero eso no impide que las presiones realizadas por Sedes pues asciendan en la escala hasta llegar a la Audiencia Provincial. Y no deja de ser llamativo en una campaña electoral en la que los responsables del Partido Socialista, en los únicos lugares en los que hacen campaña son en las salas de los aeropuertos, en las que de un lado para otro, para actos que no llenan a nadie, y pues en las salas de los juzgados. Hoy por la mañana estuvimos ante la declaración de Pilar Varela, recordándoles que son ellos los verdaderos corruptos, y no por los pequeños robos o porque hayan falseado unas cuentecitas, sino porque día a día privatizan, nos desposeen de lo que es nuestro en la gestión de lo público. Y entonces ya estamos acostumbradas a que la celeridad y la prisa, ¿no? Como alguien decía, la justicia es una serpiente que siempre muerde al descalzo. Y en eso estamos, en invertir esa tendencia y que sean ellos los que acaben siendo juzgados y condenados, que es lo que merecen. Me imagino que habréis recibido ya muchas muestras de solidaridad, pero que ahora empieza un trabajo duro y complicado, ¿no? Sí, en la asamblea de hoy por la tarde pues retomamos ese pulso de una batalla que no siempre está en primer plano, porque lo importante para nosotros es la vida, que la gente construya alternativas, que disfrute de ese espacio que es la madreña, pero que no solo es la madreña, sino muchas otras iniciativas, algunas que ya existían antes del 15M y otras que se vieron alimentadas por esa ola de ilusión y de esperanza que abrió el 15M.
pero esto vuelve a poner en el primer plano esa batalla, ese pulso político entre la ciudadanía y lo mejor de la ciudad de Oviedo, y lo peor, la corrupción, la especulación urbanística, que es el cáncer de no solamente de nuestra ciudad de Oviedo, sino de tantas otras, ¿no? Entonces, hoy es el encuentro para compartir las informaciones que tenemos, para que la gente pues tenga también la ocasión de dar muestras de apoyo y de ingeniárnoslas, ¿no?, para salir de este atolladero y darles la batalla donde menos se lo esperen. Muy bien, Emilio, pues nada, seguiremos atentas a lo que sucede con la Madreña y también difundiendo todo lo que podamos, esas movilizaciones o esas actividades que planteéis para resistir a ese desalojo. Pues, muchas gracias por habernos llamado y por haber organizado el debate en el que se demuestra una vez más que el 15M sigue muy vivo. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, que os he cortado ahí cuando estábamos hablando de la Madreña, pero bueno, no sé si queréis añadir algo más después de escuchar a Emilio sobre este tema, sobre, me imagino, la indignación que provoca que algo como esto, un espacio donde, bueno, pues donde se hacen realidad muchas cosas que seguramente nos hubiera apetecido construir, venga la Audiencia Provincial ahora a querer desalojarlo, ¿no? Pues sí, yo, además, a ver, lo que creo, yo he de reconocer que no he estado nunca en la Madreña, aunque sí he seguido, bueno, pues las cosas que sí, lo reconozco públicamente, no pasa nada. Sí he seguido lo que se ha ido haciendo, ¿no? Pero, bueno, yo estaba pensando mientras hablaba Emilio también, ¿no?, que al final un poco el problema está en que no se pueden visibilizar o no pueden permitir que se visibilicen ciertas formas alternativas de hacer las cosas bien. Es decir, la administración o los poderes políticos no solo no hacen las cosas para los ciudadanos, sino que cuando los ciudadanos se arrogan ese derecho que tendrían que hacer ellos, de alguna manera lo tienen que silenciar, ¿no? Yo creo que más allá del problema de sedes y de la reclamación de sedes, está claro que a ciertos partidos políticos en esta región no les interesa que cuestiones como lo de la Madreña esté en pie. Bueno, pues porque yo leía los comentarios en El Comercio, me parece que era la noticia, claro, ya salían los trolls de a bordo del Comercio, ¿no?, a dejar claro que allí se inculcaban ideologías. Bueno, mire usted, la forma de inculcar ideologías o no, yo puedo hablar de mi visión y de cómo veo el mundo y que luego la gente se posicione respecto a eso, ¿no? Y está claro que todo eso molesta, y molesta, bueno, pues a los grandes partidos, ¿no? Entonces un poco esa sensación, pues sí, de indignación y a la vez un poco también de entender por dónde viene el problema, ¿no? Yo tengo que reconocer que por una razón o por otra al final tampoco he podido ir. ¡Qué fuerte! Ya sé, así que... Pero yo ahora me estaba acordando mucho del caso que hubo en Gijón del Centro Reflexión, que fue otro centro ocupado, era la antigua fábrica de Flex, que es un edificio que sigue abandonado a día de hoy, y que ahí se montó un espacio de actividad alternativa, de cultura, se hacían, bueno, yo ahí sí que fui varias veces y siempre había movimiento, y cuando estaba a punto de cumplirse un año del espacio, pues llegó la orden judicial, fueron la policía y lo desalojaron. Y claro, es lo que dice Suaco, o sea que no les interesa que haya una alternativa, no quieren que la gente se mueva por sí misma, o al menos que lo haga por unos cauces muy establecidos, muy preparados, y que no se salgan de ahí. Bueno, pues yo sí tuve en la Madreña. Al principio bastante más a menudo, que era casi semanalmente, cuando no era una cosa a otra, reuniones, charlas que organizábamos, organizaban, y algunos, para una que yo medianamente organicé, y eso, talleres en teatro, también estuve aquí con la compi, y bueno, se han seguido haciendo muchas cosas. Después, bueno, como nos fuimos unos cuantos kilómetros lejos de esta tierra, pues ya se paró un poco todo. Y ahora al volver, bueno, sí, hemos ido a algo, no tanto como uno quisiera, porque bueno, lo de la precariedad es un hecho en muchas personas de las que estamos aquí. Y la última vez estuve en el mercado que hacen ahora los domingos primeros de mes, en un mercadillo donde, bueno, la gente puede llevar
pues sus propias cosas hechas por ellos mismos, cosas artesanales, productos ecológicos y demás. Y bueno, yo solo espero que, a ver, los que hoy podamos ir a la asamblea, que bueno, yo no sé si podré, a ver qué decisiones se pueden tomar para que el desalojo que se pretende no se lleve a cabo, porque realmente es un espacio que se recuperó para la gente, para que la gente le dé uso. Es que no es... Si tienes cualquier idea o cualquier proyecto, simplemente pasar, comentarlo a la asamblea que tiene los lunes y ponerte a ello y ya está. O sea, allí no hace falta ningún tipo ni de permiso ni de nada establecido, simplemente tener ganas de hacer cosas y para adelante. Y es que hay muchas cosas, hay talleres de niños, de un montón de actividades, asambleas, reuniones de colectivos, charlas, de todo, proyecciones, música, conciertos solidarios. Yo creo que se perdería algo muy importante a nivel de Asturias y esperemos que no sea así y todo nuestro apoyo a la madreña, eso desde luego. Pues sí, desde aquí mandamos un abrazo a toda la gente de la Madreña y a toda la gente que va a participar en la resistencia que me imagino que va a tener lugar a partir de ahora. No sé si otro de los temas que también me gustaría abordar como posible mutación o con bastante influencia, aunque desde otra perspectiva, ha sido el de las mareas ciudadanas, de todo el movimiento, bueno, pues de lucha, por un lado la enseñanza pública, los funcionarios. De alguna manera, en muchas de las luchas que se desarrollaron posteriormente al 15M, el ambiente, la filosofía, la manera de organizarse, el digamos, quitar protagonismo ahí a personas concretas también ha aparecido y no sé si creéis que, ya hablando un poco cara al futuro, el 15M va a seguir influyendo, bueno, pues en todas estas cosas que se desarrollen a partir de ahora, ¿no? No creo que... O sea, la influencia del 15M fue lo que fue y está donde está y no creo que vaya a ir a más. Ahora lo que existe y lo que hay es en esas mutaciones, en eso en que nos hemos transformado, en esos grupos de lucha y de resistencia con diferentes temas como puede ser las mareas. Pues siguen un poco esa forma de trabajar, de horizontalidad, de debatir las cosas entre ellos, pero sigue siendo sectorial, es el gran problema. Sigue siendo sectorial, que las luchas van por grupos, van por sanidad, o un grupo lucha por pues la marea blanca, ¿no? Pues porque nos sigan desmantelando nuestro sistema de seguridad social. Pero son ese grupo y por lo general son los mayores afectados como pacientes o los implicados como trabajadores y familiares los que se unen. Y luego en el tema de la vivienda, pues otro grupo que trabaja. Y al final son temas que nos importan a todos. Y lo que hay es que, desde mi punto de vista, sería unificar todo eso. El aprendizaje del 15M fue simplemente eso, el despertar, el que no se puede implicar uno simplemente yendo a votar cada 4 años, que la democracia es otra cosa, no lo que nos dicen que es, que lo que llaman no lo es, y eso sí que nos hemos un poco, es lo que puede aportar el 15M, ¿no? Que hay que estar ahí, que no vale, y que hay que implicarse, y que hay que implicarse en política, que no nos dé miedo la palabra. No creo que a partir de ahora nos sigamos basando en el aprendizaje del 15M. Esto tiene que seguir evolucionando y desarrollando, no se sabe muy bien hacia dónde. Yo creo que igual el 15M debería haber continuado como un todo para todo. O sea, ya sé que las cosas, bueno, derivaron lo que derivaron y lo de tirar de nostalgia pues es lo que tiene, pero... Porque realmente yo creo que todas las luchas todas nos afectan, o sea, todas son uno, o sea, todo es lo mismo al final, ya sea el cierre de una empresa con lo de la Monroe, al final, aunque yo no trabaje ahí o el otro tal, es una empresa menos para que siga habiendo trabajo en esta ciudad, los desahucios, si no eres tú, es tu vecino, te llegará, la sanidad es de todos, o sea, para mí es una asignatura pendiente que aquí no se echó para adelante, aquí ni marea blanca, ni marea... nada. O sea, yo es mi espinita ahí que tengo clavada porque creo que es un tema muy importante de que la gente no debe estar verdaderamente concienciada. Para mí la marea blanca aquí debería haber ido más allá de un tema puramente laboral de más horas de trabajo o que me quite la paga extra, cosa que no estoy de acuerdo, pero yo creo que así no vas a llegar a la gente porque el que no tiene ni un sueldo difícilmente se va a identificar contigo que reclames 2 horas y media menos de trabajo a la semana, cosa que estoy de acuerdo que se reclame. Es que hay que ir más allá. Es algo de todos para todos
básico, fundamental, que va a ser, si usted no tiene dinero, vaya usted muriendo, y es lo que hay. Y es así, es sangrante, y aquí se está privatizando y no se sabe. Entonces, bueno, yo ahí me siento mal por eso, porque no se ha llegado a hacer grandes cosas y creo que no lo tenemos todavía muy claro. Y por eso digo que todas las mareas en sí, al final yo creo que a todos, sea de educación y demás, nos afecta a todos. Y al habernos como, bueno, diversificado, mutado, como le queráis llamar, yo creo que no me parece mal, pero en cierto modo igual hemos perdido un poco de fuerza y algunos nos hemos desubicado de tal manera que andamos en todo y al final en nada. Pero bueno, que me sigue pareciendo bien que estén ahí. Bueno, a ver, el 15M fue desde luego el detonante. Fue en las asambleas, lo decíamos, teníamos un manifiesto en el que se decía: estábamos dormidos y hemos despertado. Eso es lo que se mantiene ahora, ese estado de conciencia de las cosas, de estar al tanto de lo que pasa, de aunque no estés en un movimiento constante, al menos estar atento y poder actuar. No siempre vas a poder hacerlo, pero cuando puedas, estar ahí. Y en cuanto a las mareas, bueno, yo me estaba acordando de una manifestación en la que se juntaron todas las mareas. Participaron también los bomberos y yo creo que no recuerdo exactamente la fecha, fue hace 2 años, pero me parece que esa fue la manifestación más multitudinaria que hubo en Gijón. Yo no recuerdo una participación tan grande en una manifestación en Gijón, y cuando se fue desde la Plaza de Toros hasta Begoña, y cuando la cabecera estaba llegando a... Sí. ¿No fue en Oviedo? No. En Oviedo también sí hubo, pero... Sí. No, sigue. Cuando estaba la de Oviedo es más reciente. Cuando estaba llegando la cabecera a Begoña, todavía había gente saliendo de la Plaza de Toros. Y eso demuestra la fuerza que podríamos tener si realmente actuáramos unidos. Bueno, luego ya cuando llegue a casa y pueda mirar, informaré en el Facebook de cuál era de la fecha, porque yo lo recuerdo muy diáfanamente. Hice un montón de fotos y bueno. Que las fechas es mucho. No sé, yo sí que tuve cierta, no sé, voy a decir si nostalgia o pena, ¿no? La línea que decía Rocío, ¿no? Cuando fuimos viendo como poco a poco los pequeños grupúsculos que iban quedando del 15M se iban diluyendo, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que eso fue inteligente y fue positivo, y tampoco creo que haya sido provocado. Quiero decir, porque al final, lo comentábamos antes, el ritmo de intensidad, de militancia del principio es algo que es muy complicado de mantener, y en la medida que uno también va volcando sus esfuerzos a iniciativas que también son importantes, con lo que hemos ido hablando de la PA, otra serie de iniciativas que han crecido, salía estos días, ¿no? Un pedazo de mural, lo tuvisteis el otro día, ¿no? El domingo en la plaza, de todas las cuestiones hacia dónde había derivado el 15M. De alguna manera yo sí que creo que ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Que dice la historia. Quiero decir que el 15M al final somos todas y cada una de las personas que hemos participado en el 15M de alguna manera, mucho o poco, y eso lo llevas allá donde estés, ¿no? Entonces, el caso de las mareas, pues supongo que las mareas han bebido en parte, porque para lo bueno y para lo malo en este país se ha hablado muchísimo del 15M, quiero decir, en los medios afines y en los medios hostiles, ¿no? Que son más. Y eso también ha calado en la mayoría de la ciudadanía, que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hay otra forma de entenderse, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí que quería mencionar también un poco la historia del 22M, ¿no? Que estuvimos en Madrid y demás y tal. A mí me pareció una cosa alucinante, ¿no? La cantidad de gente
que, sobre todo, un poco vinculada desde organizaciones más minoritarias o que no eran grandes sindicatos o grandes organizaciones, la cantidad de gente que se llegó a gestar ahí. Yo creo que eso en parte también es fruto o consecuencia de lo que hace 3 años explotaba dentro de lo que era el movimiento 15M. Entonces, que ya no haya 15M, pero que haya una serie de movimientos moviéndose ahí, es cierto lo que plantea Marta, lo que pasa que eso también tiene que ver con el despertar gradual de la gente, ¿no? Yo tengo amigos funcionarios de los que hace 3 años no le hables de política, no les podías hablar, y a día de hoy te preguntan cosas y salen temas. O sea, gente cuando cada uno selecciona y dice, bueno, aquí puedo hablar de esto y aquí puedo hablar del otro. Bueno, pues hay gente con la que ya hablas de muchas otras cosas. Bueno, pues el despertar a lo mejor es más gradual, pero se está dando, yo creo que se está dando, ¿no? Sí, pero esa es un poco la decepción, ¿no? Que hubo un momento en que de verdad nos creímos que era una revolución, de verdad nos creímos capaces de ese cambio radical, que bueno, pues el cambio va a ser más gradual, más lentito, pero bueno, ahí está. Y antes de que acabemos, sí que me gustaría preguntarle a Chus, que está por ahí con la cámara, que bueno, él desde esa otra parte, desde detrás de la cámara, desde ese ojo oculto, pues tuvo la oportunidad de ver cómo nació el 15M, cómo se desarrolló, y sigue teniendo la oportunidad desde ahí detrás de ver las caras de la gente. Y bueno, no solo, aparte que nos veas a todos más viejos y más viejas, sino ¿qué es lo que has visto tú desde ahí detrás? Cuéntanos a ver tu experiencia. Un mogollón de cosas. Bueno, al estar detrás de una cámara se ven muchas cosas que se pueden hablar y otras cosas que se pueden respetar. Yo desde el movimiento 15M, que fue donde empecé a grabar realmente, de cual tengo mucho material, y bueno, y como activista con cámara en mano, pues intento difundir todo lo que pueda dentro de las posibilidades de la lucha en la calle, desde desahucio, a Madreña, asambleas, interasambleas, es decir, un montón de material ahí que da muchas cosas que pensar y reflexionar en un futuro, ¿no? Comentaban aquí el 22M, que fue una cosa parecida al 15M, pero hay que debatir ese tema. Hay que debatir ese tema. ¿Qué más puedo comentar? Un mogollón de cosas. Que hace un crowdfunding para nuestra causa, aprovecha. Sí, que que aquí todo lo que sale es de nuestro propio bolsillo. Que está cero. Y bueno. Y no se difunde más porque no tenemos ni internet. Entonces... Bueno, yo lo que sí quería aprovechar tanto, bueno, pues creo que por mi parte y por parte de mucha gente, que agradecerte ese trabajo y esa labor oculta que probablemente muchas veces no está reconocida, ¿no? No está reconocida, y los que llevamos también muchos años intentando difundir historias que pasan por ahí, sabemos lo que es ese trabajito de hormiguita, de currarte las historias, de estar en todos los sitios donde se puede, de luego tener que ponerte a editar, a trabajarlo, a publicar, a difundirlo. Y bueno, yo creo que es importante también ese reconocimiento, ¿no? Que haya, bueno, pues por parte de la gente que muchas veces no por mala fe, sino porque yo creo que nos devora las dinámicas y el estar a 40 cosas a la vez, se olvida un poco la importancia que tiene el que no solo se hagan cosas, sino que alguien las registre, alguien las guarde y alguien las difunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que merece ese reconocimiento en Cofrator, que nació ahí también al hilo del 15M y que también sufrió su propia mutación, ¿no? No sé si en aquel momento, Chus, pensabas cuando empezaste a coger la cámara y a grabar que ibas a acabar liándote tanto con esta historia. Pues la verdad que no. La verdad que no, porque no pensaba que llegase a tanto, pero bueno, la lucha me une, y los problemas sociales, pues eso me mantiene todos los días estar en la calle dentro de las posibilidades para la difusión, ya que los medios de comunicación, digamos que pagamos el pueblo, pues sacan lo que realmente les interesa a ellos políticamente, ¿no? Entonces, qué mejor cosa más sana de la calle, las verdades de las personas y de todo bicho viviente de la calle. Muy bien, pues vamos a poner punto final a esta tertulia. Me gustaría que dijerais una frase
una frase cada una de qué supuso para vosotros. A ver, Rocío, ¿que quieres decir algo antes? Venga, aprovecha. No, perdón. No, solo recordar que hoy en Avilés harán actos de aniversario del 15M a partir de las 6 de la tarde en la plaza, bueno, para el que quiera o pueda acercarse, con una asamblea, música, solo eso, nada más, perdón. En la plaza de Avilés a las 6 de la tarde. Bueno, recordamos convocatorias a las 6 de la tarde en Avilés, bueno, pues una celebración y una reivindicación del 15M. A las 8 de la tarde en La Madreña también asamblea, pues para valorar el desalojo. Y mañana a las 8:30 de la mañana en Ujo, un desahucio, un intento de paralizar un desahucio a cargo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Bueno, seguro que hay muchas más cosas, pero estas tres sí que las queríamos destacar. Y lo que os decía, me gustaría que acabáramos, bueno, pues que nos dijerais una frase de lo que supuso para vosotros personalmente el 15M, si es que se puede resumir. Vamos. A ver, Hugo. Es que resumirlo en una sola frase es muy difícil, pero yo me quedo con esa frase que recordé del manifiesto, que era: estábamos dormidos y hemos despertado. Pues yo, si es una frase en concreto del 15M, la que estaba todo el día en las plazas, que era: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, seguimos igual y seguimos sin serlo. Bueno, yo más que un eslogan que haya visto por ahí, y me quedo con lo que a mí personalmente me ha aportado, ¿no? Y sobre todo lo que me ha aportado es mucha esperanza, ¿no? De que realmente, bueno, desde 3 años en adelante yo sí que creo que sí se pueden cambiar las cosas, ¿no? Pues sí, una frase muy breve, que sí se puede, con amigos sí puedes, solo no. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Marta, a Chus, a Joaco, a Rocío y a Hugo por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios de Radio Crash, por haber, bueno, pues confluido aquí para, bueno, pues tanto recordar lo que fue el 15M hace 3 años, como sobre todo, bueno, pues las mutaciones y los cambios y las evoluciones y nada, cada uno con su punto de vista y cada uno con sus particularidades, pero bueno, todos como siempre pues aportando y construyendo juntas, que yo creo que es lo importante de todo esto. Poco a poco
nuestros últimos actos. La denuncia de la especulación inmobiliaria, fuente de gran parte de los males en los que ahora estamos, mediante la denuncia del pulpo gaviniano llamado Villa Magdalena y mediante la liberación de un espacio en Oviedo hecho por activistas del 15M de toda Asturias. Mostramos que solo hay que proponerse las cosas para conseguirlas. Esta lucha solo podrá tener lugar si todos nos comprometemos. Cuanto más seamos, mejor. Por eso os volvemos a invitar a que participéis en los grupos y asambleas locales. Solo con vuestra fuerza podremos seguir adelante. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de la gente, Paloma, siempre estará en la unión. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo yo. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo.